Bienvenidos a un programa más donde les contamos la jornada de los seminarios que se desarrollan aquí en el Palacio de los Gobernadores dentro de la 38ª edición del curso de verano de la UCA en San Roque. Hoy han vivido su segunda jornada, los seminarios Identidad Cultural y Negocio a través del turismo gastronómico en el campo de Gibraltar y Puertos 4.0, digitalización y otros retos. Pero nosotros les vamos a mostrar ahora que este curso de verano acogía ayer una conferencia. Era a cargo de José Chamizo, exdefensor del pueblo andaluz, que hablaba de inmigración y derechos humanos. Yo voy a entrar del tirón y no agradezco más nada a nadie, ¿vale? Sino a vosotros y vosotras que estáis aquí y que tengáis paciencia para escuchar lo que tengo que deciros. Vivimos en una situación un tanto extraña. Es una encrucijada donde los soportes ideológicos que prácticamente se habían mantenido desde la Segunda Guerra Mundial, ahora parece que se están nuevamente esfumando. Los derechos humanos han sido desplazados por los intereses económicos y por ideas que giran siempre en el ámbito de la deshumanización. El fascismo está llegando lentamente, con otras caras, con una apariencia falsa de modernidad, pero ahí está. El desprecio al pobre, la aporofobia, de la que habla en su último libro Adela Cortina, yo creo que es la nueva bandera en la que se cobijan muchos insensatos e insensatas. Hay asco, terror, desprecio a la pobreza, no a los inmigrantes ni a los refugiados ricos y poderosos. Lo que se rechaza es que son pobres. En esta tarde voy a intentar, de manera rápida y espero que amena, dar explicación a algunas de las realidades que estamos viviendo. En primer lugar, os digo que a mí el PowerPoint me aburre, pero tengo que utilizarlo, ¿vale?, para que os distraigáis. En primer lugar, os recuerdo algunos derechos humanos básicos. Sabéis que el 10 de diciembre del año 48 había terminado la Segunda Guerra Mundial, habíamos pasado por el gran horror que se olvida de vez en cuando del Holocausto y evidentemente la sociedad estaba perpleja. Inmediatamente hay movimientos que es verdad que vienen de la Revolución Francesa, la Declaración de Virginia, pero el momento era ideal para hacer una Carta de los Derechos Humanos, que quiere decir qué son los elementos básicos que necesita una persona para vivir dignamente. Bien, aquí tienen todos los seres humanos, nacen libres e iguales en dignidad. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a la servidumbre. Nadie estará sometido a tortura, ni a pena o tratos crueles, inhumanos o denigrantes. Y toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Este era el sueño. Este era el sueño. Que éramos libres y podíamos movernos por la faz de la tierra. Lógicamente empezaron a aparecer fronteras y más fronteras y ya la cosa se parece más a las palabras de mi adorado Zygmunt Bauman. El futuro no es el hábitat natural de las esperanzas, sino un escenario de pesadillas. Y claro, estamos creando un pequeño monstruo. ¿Por qué? Porque hay el doctor Loren Britz estudió distintos países por donde había estado el fascismo y ha sacado una serie de características que con cierta perplejidad podemos aplicarla en nuestro tiempo, como os decía al principio. A ver si yo soy capaz, sí.
¿Sí o no? A ver. Aquí está. De las características citadas mencionamos algunas. Nacionalismo poderoso y permanente. Fijaros lo que pasa en Hungría, lo que está pasando en Italia, lo que está pasando en Austria y en parte de Alemania también, porque Angela Merkel al final ha tenido que aceptar lo que le proponían la gente de Baviera, que por cierto, Baviera fue un estado parecido en su día a lo que, con los problemas que hoy nos plantea a nosotros Cataluña, que eso es cierto, y Bismarck la anexiona a Alemania. Rechazo de los derechos humanos, no claramente, pero en la práctica. Identificación de los enemigos, chivos expiatorios, como una causa unificada, lo que dice el bestia este de Italia, el Salvini, que ellos son no sé qué, que se vayan todos para España, que los acojan allí, porque son un poco los chivos expiatorios de la situación. Supremacía de lo militar, que es la obsesión en parte de Donald Trump, y como no, la obsesión que nos han generado a todos con la seguridad nacional. Para que haya seguridad no puede venir nadie de fuera. Entonces hay que cerrar la frontera. Este es el planteamiento tan simplón. Bien, aunque pueda parecer un disparate, y lo he dicho ya, pienso que estamos llegando al final de lo que hemos llamado derecho internacional. Mis amigos especialistas en derecho internacional público y privado dicen que no, pero bueno, yo después de lo que está pasando con los refugiados, habiendo una legislación que los protege, no sé si se puede decir que el derecho internacional no está en crisis, por lo menos en crisis. Europa como concepto parece que ha dejado de ser tal. Hay varios países, como sabéis, del este que van por otros caminos. Y las amenazas, yo creo que, aunque seamos optimistas, son reales. Y como casi siempre pasa en la historia, empieza con las amenazas a los colectivos más desfavorecidos y después pasan a los integrados. El célebre poema de primero vinieron por los comunistas, etcétera, etcétera, que es de Niemöller y no de Bertolt Brecht, como se dice, ¿no? Y al final vinieron por nosotros. Esto es una realidad que hay que asumir. Otra cosa es que no nos deprimamos. Yo creo que aunque hay razones para la desesperanza, es importante recordar que las fuerzas económicas quieren que tengamos la impresión de que no hay salida, porque es la mejor manera de hacer sus negocios. Eso es lo que quieren. Esto no tiene arreglo, así que vamos a consumir. Claro, esa es la trampa. Entiendo que hoy existen alternativas, y ahora si queréis las hablamos, que pueden humanizar la llegada y la presencia de personas que vienen buscando su dignificación a los distintos países de la Europa democrática. Y nada más, muchas gracias. Uno de los seminarios que se iniciaba ayer, Identidad Cultural y Negocio a través del turismo gastronómico en el campo de Gibraltar, vive hoy su segunda jornada. Vamos a hablar con uno de sus coordinadores, Sebastián Sotomayor. Muchísimas gracias por acompañarnos. Líneas básicas de este curso que está viviendo esta segunda jornada, Sebastián. Pues la verdad que el curso se ha articulado a través de dos conceptos muy importantes, que es la identidad cultural y el turismo gastronómico, porque la gastronomía, queramos o no queramos, procede de la cultura, es parte de la cultura, de la tradición, de la historia. Entonces, a través del turismo gastronómico, pues se puede poner en valor esa identidad cultural del territorio, se puede hacer crear rutas a través de puestas en valor de los productos, de los mercados, de toda la gastronomía que hay de la zona, que he leído por ahí que es bastante desconocida en general y que
bueno, pues que eso es un potencial, ¿no? Poder ponerla en valor y poder hacer que eso sea un atractivo turístico más. Yo creo que eso es un desconocido como gran parte de esta comarca. No solo es la gastronomía una gran desconocida, sino muchas de las cosas buenas y positivas que tiene esta comarca. ¿Con qué ponentes habéis estructurado este curso? Bueno, pues como hoy es el segundo día, ayer tuvimos en primer lugar a Dunia Alonso, que es doctora en sociología, que estuvo hablando precisamente del concepto de identidad cultural, un concepto que todo el mundo podemos hablar de él, pero es bastante complejo porque cada uno puede entender de forma distinta lo que es la identidad cultural, y estuvo también, lógicamente, conectándolo con el tema gastronómico, con lo que es la cultura de un pueblo, la tradición, la historia. Aquí, por ejemplo, hay un artículo de un gastrónomo de la zona que dice que, por ejemplo, la zona del campo de Gibraltar, pues su tradición culinaria pues está fundamentada en el hecho de ser una zona limítrofe, como sería una zona de limítrofe con Gibraltar y con Marruecos, y que incide mucho en la gastronomía. Por tanto, como digo, se estuvo hablando de identidad cultural y de gastronomía, y después tuvimos en la sesión a Germán Ortega, que es profesor de la Universidad de Málaga, que estuvo hablando también sobre la forma como pasar desde un producto gastronómico a trasladarlo a lo que sea ya, bueno, más que un producto, un recurso gastronómico, cómo pasarlo a que sea un producto. Es decir, no por el hecho de tener simplemente buenos artículos, lo que sea, no son recursos, pero eso hay que transformarlo, hay un proceso de transformación para que sea verdaderamente un producto gastronómico y que se pueda vender y que sea atrayente, ¿no? Claro, que sea atrayente, que no solamente tener, pues por ejemplo, aquí una zona muy buena de marisco y pescado, sino que eso hay que de alguna forma transformarlo, ese recurso natural que existe aquí, hay que transformarlo para que sea realmente un producto turístico que atraiga y que venga la gente. Hoy, en la jornada de hoy, se va a hablar sobre, en principio había previsto una conferencia, pero se traslada para mañana. Hoy se está hablando por un lado, los eventos, cómo realizar eventos enogastronómicos, y por otro lado también del enoturismo. El enoturismo que está teniendo mucha importancia. A través de las rutas del vino, pues se sabe que aproximadamente la ruta del vino, que está formado por 27, creo, rutas del vino de España, pues mueve en torno a 3 millones de visitantes. El año pasado, en el 2017, más de 3 millones de visitantes, y genera unos ingresos de más de 67 millones de euros. Simplemente a través de lo que es la ruta del vino y gestionar un producto que ya pues parece que está bastante maduro, con un crecimiento en torno al 18% más de un año, del 2016 al 2017 ha crecido. Y ya la jornada de mañana pues tendremos una de las conferencias va dedicada al marketing digital, fundamental hoy en día. Estamos en la sociedad digital, las tecnologías de la información y la comunicación son fundamentales. Hoy en día cualquiera de los que viajamos pues somos prescriptores de los sitios, subimos fotos, buscamos en TripAdvisor, por ejemplo, cuál es el mejor sitio para comer. Entonces es un tema muy importante de cara a la promoción, de cara a poner en valor cualquier zona que tenga una oferta de turismo gastronómico importante. Y por último tendremos a Nazaret Ramos, que es profesora de la escuela de... Se lo digo yo ahora mismo. Nazaret Ramos es de la Escuela de Hostelería Cruz Campo, efectivamente, la escuela que pertenece a la Fundación Cruz Campo, y que bueno, nos hablará fundamentalmente de esta escuela sector, ¿no? Y además pues terminaremos con una cata de cervezas y con un maridaje. También muy de moda. Sí. La cerveza y esa. Sí, pero hay un estudio que dice que
en los pequeños establecimientos de bares y restaurantes, los que son pequeños, que tienen menos de 10 trabajadores, la venta de cerveza supone casi el 40% de la bebida. Increíble. Y es una parte muy importante. Claro, exactamente. Importantísima. Y hay que cuidarla. Hay que cuidarlo mucho, sí. Estupendo. Sebastián Sotomayor, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. El seminario Puertos 4.0, digitalización y otros retos ha iniciado esta segunda jornada con una conferencia titulada El reto de las autoridades portuarias ante las nuevas tecnologías, el caso del puerto Bahía de Algeciras. Tenemos al ponente de esta conferencia, Francisco de los Santos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación a vosotros. Líneas básicas de lo que ha transmitido en esta conferencia a los alumnos. Pues básicamente, ¿qué entendemos nosotros como transformación digital en un puerto? ¿Cuál es la estrategia que estamos siguiendo? Y cuál es el papel que juega la transformación digital de un puerto en toda la cadena logística. ¿En qué momento o en qué punto de ese proceso está el puerto de Algeciras ahora mismo, en esa transformación? La verdad que hemos avanzado bastante en los últimos años, pero todavía nos queda bastante más, porque nuestro concepto de puerto de última generación es un puerto inteligente, es aquel puerto que toma decisiones para maximizar el valor creado basándose en datos, en información útil de negocio, y para eso la tecnología es fundamental a la hora de capturar esos datos y convertirlos en información útil para tomar decisiones. Un puerto sin costuras, o sea que es un eslabón dentro de las cadenas de suministro y que no es un punto de fricción, sino que ayuda a que las mercancías fluyan por esas cadenas de suministro y que las empresas sean más eficientes. Y un puerto autónomo. Autónomo o automatizado desde el punto de vista de que todas las labores que se puedan automatizar
se deben ir automatizando para que los recursos humanos nos dediquemos cada vez más a labores más exploratorias, labores más avanzadas, que aporten más valor al negocio y generen mayor riqueza. ¿Qué queda para llegar a ese punto? Esto es algo que no va a ser una mejora continua, pero sí tenemos un hito en el año 2020 donde realmente pues haremos un mejor uso, un uso más inteligente de los datos que estamos recabando ahora y que estamos invirtiendo en utilizar el Internet de las cosas, los grandes avances en innovación digital para ser cada vez más eficientes. ¿Está el resto de puertos del Estado en esa misma línea? Me imagino que sí, ¿no? Hay distintos, en general sí. Puertos del Estado marca un poco las directrices de la política portuaria estatal y más o menos estamos coordinados y está totalmente, bueno, yo creo que hay un consenso que es una línea en la que hay que avanzar. Dependiendo de cada autoridad portuaria pues hay ciertos matices de una u otra, pero en general yo creo que están trabajando o estamos trabajando todos remando en la misma dirección. En la misma línea. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a vosotros. Pues hasta aquí la segunda jornada de estos seminarios. Mañana sábado viviremos la última jornada de Puertos 4.0, digitalización y otros retos, y también el relativo a la identidad cultural y negocio a través del turismo gastronómico en el campo de Gibraltar, que mañana cierran su participación y en esta edición del curso de verano de la UCA en San Roque.